Este Sprunky en realidad es un robot. Sin embargo, está diseñado para parecerse a un oso pardo, pues es la querida mascota de una famosa cadena de pizzerías. Este Sprunky gusta de vestirse de forma elegante y siempre lo verás portando su sombrero negro y su corbatín. Siempre suele estar acompañado de sus queridos amigos, un conejo, un pollo y un zorro, que forman un grupo musical bastante pintoresco, donde este Sprunky es el vocalista principal. No podemos olvidar que todos los Sprunky tienen su versión más oscura y siniestra. La policía descubrió que dentro de la pizzería de este Sprunky han desaparecido múltiples niños, y aunque se sospechan muchas cosas, nunca se pudieron encontrar sus cuerpos. La apariencia grande e intimidante de este Sprunky puede resultar aterradora para algunos pequeños, y no es sorpresa que en sus sueños se presenten versiones de pesadilla de este Sprunky. La siguiente Sprunky es miembro de un gran circo donde suceden todo tipo de aventuras y misiones divertidas. Esta Sprunky lleva un colorido traje con tonos rojos y azules que nos recuerda a un arlequín, y queda bastante bien entre el resto de sus compañeros de circo, cada uno más pintoresco que el anterior. Todo esto es posible gracias a la magia de la computación, pues estos divertidos personajes habitan en una simulación conocida como el circo digital. Pero no todo es miel sobre hojuelas en el circo digital, pues los personajes no pueden recordar sus nombres ni sus vidas pasadas. Ahora, atrapados dentro de la simulación, luchan por no volverse locos al tener que enfrentarse a las locuras del circo día tras día sin poder escapar. Antes había más personajes en este festival, sin embargo las personas que no sean capaces de controlar su locura pueden verse sumidos en un estado de abstracción, en el que sus cuerpos terminarán por convertirse en una monstruosa masa negra con múltiples ojos. Este Sprunky es el reportero estrella de un querido canal de noticias. Sus notas son famosas por difundir la importancia de temas como el cuidado del medio ambiente y la protección de los animales. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Las interesantes noticias presentadas ayudan a llevar a cabo este entretenido programa, gracioso como un show de marionetas. No todos los días son soleados para este Sprunky, pues sumido entre sus deudas de apuestas y su turbulenta vida amorosa, este reportero se siente muy triste algunos días. En las otras secciones lo acompañan todos sus amigos, profesionales de las noticias que durante sus periodos tristes tratan de animarlo. Pero la tristeza de este conejo lo vuelve monótono y descuidado, llegando incluso a consumir sustancias tan viles y tóxicas como el terrible jugo en polvo. El siguiente Sprunky es bastante impredecible, pues es un peludo monstruo azul con afilados dientes que se ha visto obligado a habitar en una enorme fábrica de juguetes abandonada. Sus grandes labios rojos recuerdan el cabello de otra de sus compañeras. Su apariencia podría ser engañosa, pues su suave pelaje y el listón que lleva en el cuello podrían llevar a más de uno a pensar que este Sprunky es en realidad un tierno amigo abrazable de peluche. Es difícil creerlo, pero este Sprunky tiene una versión de pesadilla todavía más aterradora que su forma habitual. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Esta versión del Sprunky se presenta a veces en alucinaciones creadas por el gas rojo que cierto gato de peluche libera por la fábrica. A esta Sprunky, de piel blanca como la nieve, algunos la llaman princesa, por su increíble belleza. Su encantadora voz de canto logra cautivar a los animales a su alrededor, quienes le ayudan a realizar todas sus actividades, e incluso las labores del hogar. Esta Sprunky se hizo amiga de 7 pequeños hombrecitos descuidados, que con su ayuda aprendieron a ser mejores individuos, más organizados y limpios. Pero no todo en su historia es tan tierno y lindo.
La reina malvada, celosa de su belleza, conjuró las magias más oscuras para crear una manzana pútrida y envenenada. La manzana, aún en las pesadillas de esta Sprunky, consume su piel hasta dejarla sin rostro, con una aura cadavérica, en la que solo los gusanos y otros insectos se dignarían a habitar dentro de esa fruta podrida que ahora es su cabeza. Este Sprunky es uno de los seres más poderosos del planeta. Hijo de un superhéroe originario de un planeta distante, este joven Sprunky finalmente ha heredado los poderes de su padre, y ahora es capaz de volar, cargar objetos demasiado pesados y resistir increíbles impactos de fuerza en su cuerpo. Este Super Sprunky no cree que sea fácil de derrotar, y tras elegir su nombre de héroe y su colorido atuendo que oculta su rostro, ahora puede salir a las calles a pelear contra el crimen. Sin embargo, el Sprunky no sospechaba que la traición llegaría desde dentro de su propia familia, pues su padre resultó ser un soldado conquistador enviado por su raza alienígena para someter a la Tierra y conquistar a todas las personas dentro de ella. El valiente Sprunky se resistió a las intenciones de su padre, pero este no se lo tomó muy bien, y finalmente atacó a su propio hijo con un poder tan increíble que ni el pobre Super Sprunky pudo resistirlo. El último Sprunky es un tipo de monstruo poco común, un ogro verde de actitud egoísta que vivía feliz en su pantano con una vida tranquila y solitaria. El ogro tuvo que encaminarse en una aventura para recuperar su hogar, conociendo amigos como un pequeño burro en el trayecto. Después de conocer a una princesa que lo quería por lo que tenía en el interior y no por su exterior, este ogro finalmente se dio cuenta de que la vida era mejor junto a personas que te amaran y te apoyaran. El ogro no se consideraba a sí mismo una mala persona, pero llegó a creerlo en algunas ocasiones debido a las demás personas que lo juzgaban por su apariencia sin haberlo conocido antes. El ogro trató de explicarle a su amigo burro sus acciones, diciendo que los ogros son como cebollas, con múltiples capas de profundidad y que las personas creen que son muy diferentes a su realidad. Aunque el burro sugirió que podría ser un pastel, era claro que el ogro solo podía verse a sí mismo como una apestosa cebolla. ¿Cuál de los Sprunkies fue su favorito? ¿Reconociste a todos los personajes en los que estaban basados los Sprunkies? Hoy en los fanarts le mando un saludo a Bonnie Cruz, que me mandó su dibujo de Koma-san como un Incredibox Sprunky. El resultado me pareció muy bueno. También a Janet Ochoa, que me envió su Sprunky de Yarnaby de Poppy Playtime. Me gustó el resultado. Y finalmente a Marta Isabel, que mandó su dibujo de Pomni fusionada con muchos personajes de videojuegos. Un gran trabajo. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video, para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma, me pueden seguir en mis redes sociales, como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, ¡hasta pronto! Adiós.